Bienvenidos y bienvenidas, mis guardianes y guardianas, en este espacio donde estamos incorporando esta maravilla de lectura desde la palabra de Dios, incluyendo las neurociencias. Mi nombre es Dejisa Yo, neurocoach, y trabajo con el comportamiento humano. Así que comencemos Génesis capítulo 32. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: Campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Maharanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: Así diréis a mi señor Esaú: Así dice tu siervo Jacob: Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envía a decirlo a mi señor para hallar gracia en sus ojos. Los mensajeros volvieron a Jacob y le dijeron: hemos ido donde tu hermano Esaú, y él mismo viene a tu encuentro con 400 hombres. Jacob se asustó mucho y se llenó de angustia. Dividió a sus gentes junto con las ovejas, vacas y camellos en 2 campamentos. Pues pensó, si Saúl viene contra un grupo y lo ataca, el otro grupo podrá escapar. Luego comenzó a orar: Señor Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis parientes, y que harías que me fuera bien. No merezco la bondad y fidelidad con la que me has tratado. Yo crucé este río Jordán sin llevar nada más que mi bastón, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Por favor, sálvame de las manos de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que vengan a atacarme y mate a las mujeres y a los niños. Y se quedó alojado allí aquella noche. Y de lo que veía a su mano procedió a tomar un regalo para Esaú, su hermano: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas que estaban dando de mamar y sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 asnos adultos. Luego los dividió en varios grupos y confió a cada uno de ellos a un servidor, con esta orden: vayan delante de mí y mantengan cierta distancia entre un grupo y otro. Al del primer grupo le recomendó: cuando te encuentre mi hermano Esaú y te pregunte quién eres, a dónde vas y de quién es el rebaño que has guiado, le contestarás: También le dio órdenes al segundo, al tercero y a todos los que iban detrás de cada grupo de animales. Le dijo: eso es lo que deben decirle a Esaú cuando se encuentren con él. También deben decirle: tu siervo Jacob viene detrás de nosotros, porque Jacob pensaba
Si logro aplacarlo enviándole antes un regalo, entonces cuando yo lo vea, quizás me reciba amablemente. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar por el arroyo a él y a todo lo que tenía. Y así quedó Jacob solo y luchó con él con un varón hasta que rayara el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Después de eso, él dijo, suéltame, porque has ascendido al alba. A lo cual dijo él, no te voy a soltar hasta que me bendigas. De modo que le dijo, ¿cuál es tu nombre? A lo cual dijo, Jacob. Entonces dijo, ya no serás llamado por nombre Jacob, sino Israel, porque has contendido con Dios y con hombres, de modo que por fin prevaleciste. A su vez, Jacob preguntó y dijo, declárame por favor tu nombre. Sin embargo, él dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Con eso lo bendijo allí. Por eso Jacob llamó al lugar por nombre Peniel, porque dijo él, he visto a Dios cara a cara, y no obstante mi alma fue librada. Y el sol empezó a fulgurar sobre él tan pronto como pasó por Penué, pero él iba cojeando sobre su muslo. Por eso los hijos de Israel no acostumbran a comer el tendón del nervio del muslo, que está en el hueco de la coyuntura del muslo, hasta el día de hoy, porque él tocó el hueso de la coyuntura del muslo de Jacob, cerca del tendón del nervio del muslo. Bueno, aquí hay varias cosas que podemos aprender. Una, cuando nosotros lleguemos a Éxodo, vamos a darnos cuenta que Moisés quería ver el rostro de Dios. Quería ver. Aquí podemos ver un mensajero, por llamarlo así, pero este no era Dios. Cuando él dice, he visto el rostro, se ha visto a Dios, esto fue un ángel, pero este ángel muy especial. Según lo que he llevado por años estudiando las Santas Escrituras, vez tras vez, desde que tengo 12 años de edad, desde muy niña, aquí me doy cuenta que este ángel era nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya nosotros leímos en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando él dijo, Dios le dijo a su Hijo Jesús, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. La anatomía humana que sabía dónde estaba exactamente el tendón, dónde estaba el dolor, que conocía el músculo por dentro, cómo estamos diseñados, es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ayudó al Padre a hacer todas las cosas que existen, incluyéndonos. Por eso es que cuando dicen Juan, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No es importante. No era la hora para él revelarle que el nombre de él. El nombre de él se le revela cuando estaba embarazada María. Y se la revela y le dice, le pondrás Emmanuel y le pondrás por nombre Jesús. La palabra Cristo, cuando él ya se bautiza, que es ungido, Cristo significa ungido. En el momento que ella estaba embarazada, él no le dice, le pondrás por nombre Jesucristo. No, le pone Cristo cuando él se bautiza, porque Cristo significa ungido.
ungido de Dios. Entonces, ella le pone el nombre, no me estoy yendo a Mateo y a Lucas, a los evangelios, para que puedan entender un poquito la contienda que estuvo Jacob con este ángel, que por lógica es nuestro Señor Jesús, el que ayudó al Padre a crear los cielos y la tierra y a la creación humana, a los animales y todo. Nuevamente anotan el texto, por favor, Génesis 1:26, lo van a revisar. Y también van a revisar Colosenses capítulo 1, versículo del 16, 15 al 17. Colosenses capítulo 1, 15 al 17. Eso se los va a corroborar. Hay otros textos que también se los corroboran. Vamos a verlo. Vámonos a Proverbios, tomando en cuenta que están escrituras hebreas y escrituras griegas. Las hebreas son aquellas que están desde Génesis hasta Malaquías y las griegas desde Mateo hasta Apocalipsis. Todas las escrituras desde Génesis hasta Malaquías son las profecías que se iban a cumplir en Jesús. Todas. Y desde Mateo hasta Apocalipsis, las profecías que se cumplieron en Jesús, que continúan en el presente cumpliéndose profecías, como habrá terremotos en un lugar tras otro. En Mateo, se están cumpliendo. ¡Wow! Pasó una y ¡wow! Y ahora pasa y sigue pasando porque estamos en lo que se llama en los últimos días del sistema de cosas, no de la tierra, del sistema de cosas. Entonces habrán señales en un lugar tras otro. Me fui a Mateo, es para que podamos entender las profecías desde Génesis hasta Malaquía, profecías que se iban a cumplir en Jesucristo. Y él actualmente es Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, Dios lo pone como rey para que pueda en su reino, en el reino de Dios que podemos observar, ¿verdad? Cuando dice el mismo Jesús, vénganos tu reino. Ustedes tienen que pedir de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero cuando Jesús lo dijo, ¿dónde estaba? En la tierra. Hay instituciones que enseñan que Jesús es Dios, el Padre es Dios, o sea que los tres son uno solo. Y no es así. ¿Por qué no es así? Porque Dios nunca ha muerto. ¿Quién sí murió? El Hijo. ¿Quién resucitó al Hijo? El Padre. O sea, sentido común. Pero hay iglesias, instituciones que no saben esta verdad y enseñan que el Padre es Dios, Jesús es Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, todos son todos, bueno, una sola persona. No es así. Y eso lo podemos corroborar. Es importante porque hay muchas creencias limitantes que están en el subconsciente de cargas religiosas. Hay que liberarse de esas creencias limitantes. Y la verdad está aquí, en su santa palabra, la Biblia. En la Biblia está toda la verdad. Por eso es que dijo Jesús, conocerán la verdad y la verdad los libertará. Ya basta de estar con cadenas limitantes que ponen, o sea, arrastran hombres para seguir utilizando su poder. Tenemos que estar despiertos, y más en estos últimos días. Por eso es que Jesús dijo en la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso está súper clarito. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mi papá ya en el cementerio, pero mi papá es mi papá. Mi mamá es mi mamá, de Gisa es de Gisa. Yo no soy el papá, yo no soy la mamá, no, yo soy de Gisa, esa es mi identidad. El hijo también tenía su propia identidad. Esta parte tienen que tenerlas claras ustedes, por favor. Ya basta de esas cadenas limitantes de creencias. Ustedes tienen que despertar en conciencia
Y por medio de estos espacios es que vamos despertando. Llevando el mismo hilo, todos están de acuerdo que Jesús sí murió, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo. Y todos estamos de acuerdo que al tercer día fue resucitado, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo. Vamos a buscar, bueno, pueden anotarlo, Habacuc. Vamos a buscar Habacuc. Habacuc lo vamos a conseguir donde está, son libros pequeños. Daniel, Oseas, Joel, Amós, Jonás, Miquea, Habacuc. En Habacuc, tomen nota, ya lo conseguí, lo voy a leer. Habacuc capítulo 1, versículo 12. Este texto va directamente a Dios. A Dios Padre, a Dios Padre. Habacuc dice, una pregunta de coaching. Cerebro necesita preguntas. ¿No eres tú desde mucho tiempo atrás, oh Jehová? Oh, Dios mío, mi santo, tú no mueres. El papá de Jesús no muere. En cambio, Jesús sí murió. O sea, quien murió fue el hijo, pero el tercer día. Por eso es que Jesús, cuando ya estaba agonizando, dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él acudió a Dios porque Jehová, Dios, es su Padre, pero también es su Dios. Él no dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No, él dijo, Dios mío, Dios mío. Él necesitaba el poder de Dios para poder el Dios prestarle atención. Por supuesto que le presta atención también al Hijo, pero Jesús sabía que necesitaba un poder más allá del amor de un padre. Necesitaba el poder divino de un Dios todopoderoso, a saber, su Padre. Porque si no Jesús mismo se hubiera resucitado, pero él murió, y claro que murió. Le metieron una estaca para saber exactamente que no quedara nada vivo. Si nosotros entendemos estas bases, vamos a entender que desde el principio, ojo con esto, la creencia de Satanás el diablo cuando le dijo a Eva y a Adán, le dijo a ella, positivamente no morirán. Esa creencia siguió teniendo ramas durante los siglos. Entonces el ser humano siente que no muere. Pero él le dijo, positivamente no morirán. Le mintió. ¿Qué rama usted cree donde se está agarrando de esas creencias limitantes? ¿De dónde vienen esas creencias? ¿Están basadas con las Santas Escrituras o vienen del hombre? Eso se lo dejo ahí para reflexión. Porque ahora voy a compartir, me salió desde el espíritu, no estaba programado yo de explicar esta parte hoy, porque en la lámina es otro tema, pero me salió desde el espíritu porque de verdad tienen que despertar las naciones. Por eso es que el mundo está así, porque los tienen como títeres, lo tienen como títeres manejándole lo más sagrado que tiene el ser humano, la parte espiritual, la fe. Así que cuiden su corazón y su identidad con la verdad. Aquí podemos notar cómo el miedo, porque claro que Jacob tenía miedo, iba a verse con Esaú. Y ya sabemos lo que pasó con Esaú. Estaba molesto porque el papá bendijo a Jacob. Entonces él estaba molestísimo, como que cónchale, y él tenía incertidumbre muy alta. ¿Y dónde se empieza el miedo? Como lo leímos ahorita, que vimos que tenía mucho miedo. En la amígdala, ahí ven ese es la zona donde está la amígdala cerebral, que es como una almendra.
Pero ¿qué es lo que hace el cerebro? Se imagina cosas. Y dígame si cuando llegue allá mi hermano me va a hacer esto. Y estaba Jacob con miedo porque tenía una familia numerosa. Pero qué bueno que él se le ocurrió irle enviando poco a poco regalos al hermano para ir creando un puente de comunicación, creando un puente antes de llegar a, a su ciudad de donde él nació. Esto me hace recordar tanta gente ahorita que son inmigrantes, se van de Venezuela, como esta servidora que también pero yo me fui de Venezuela no por migrante, yo me fui por Venezuela por trabajo, porque en Colombia me estaban contratando una empresa, luego me enviaron a Brasil, luego me llevaron a México por ser neurocoach y necesitaban mi servicio y me pagaron todos los gastos. Esa es mi historia. Yo no salí porque tenía que, no, yo creo mi puente hacia dónde quiero ir, pero tengo que tener claridad dónde estoy y hacia dónde voy. Y en el proceso, cuando yo salí por una semana, me aquí ya casada en los Estados Unidos, porque yo creé mi puente, visualicé qué es lo que yo quería bajo el propósito divino de mi bienestar y por ende de la comunidad y de mi familia. Ustedes también pueden crear sus puentes, pero hay, para poder llegar y traspasar y creando las puentes, tenemos un guerrear interno. Para poder ver el futuro necesitamos trabajar por dentro desde una transformación. ¿El miedo se va a quitar? Nunca se va a quitar el miedo, por favor. El miedo nos ayuda a evitar peligros, pero tampoco nos podemos quedar paralizados con el miedo. Tenemos que avanzar, tenemos que soñar, pasito a pasito, piedra sobre piedra, pero tenemos que trabajar el yo interior porque a veces las luchas están por dentro. Cuando hay orgullo, cuando hay ego, cuando hay prepotencia, no se crean puentes, se crean terremotos internos. Pero cuando la persona va creando piedra por piedra, con humildad, con perdón, con respeto, con constancia, con fe en Dios, seguir trabajando y poquito a poquito lideramos nuestro ser interior para poder liderar a otro, porque él lo que tenía envuelto era sus hijos, su familia, sus esposas. Sabemos la historia ya porque vamos por el capítulo 32. Entonces estaba una incertidumbre. También tenemos que entender que la amígdala cerebral, el cerebro, por la incertidumbre, crea el 70% de cosas imaginarias de todo lo peor. Imagínense usted. Y dígame si pasa esto, y dígame si mi hermano, no. Él le fue enviando regalos, pero en esa transformación del caminar piedra por piedra, tuvo que hacer una transformación, Jacob. Qué bonito, ¿verdad? Mañana vamos a disfrutar el capítulo 33 de Génesis. Entonces, decidir lo que se construye depende de quién, de Dios o de nosotros. Una pregunta para autoexaminarla, porque tampoco podemos dejarle todo a Dios. Porque ¿qué hay con la transformación? Por lo menos, hay personas que por lo menos que quieren volver a Venezuela, hay otros que quieren volver a su Colombia, hay otros que quieren salir de Venezuela, hay otros que quieren salir de Colombia por el miedo, pero ahí entra la parte maravillosa de la conexión con Dios. ¿Será que si Dios está conmigo, me guardará en este camino que voy y me da pan para comer, vestido para vestir y vuelvo en paz a casa de mi Padre Jehová para mi Dios? Si lo convertimos en una pregunta, Génesis 32:12, la respuesta es sí. Pero como no es pregunta, es una afirmación. Claro que sí. Él simplemente estaba haciendo como que, ¿será? Claro que sí. Y del otro lado, se baja la expectativa porque le fue dando como regalo. Entonces, a veces se nos puede pasar esto. Un ejemplo.
Un familiar llega y dice, tú no sabes que fulanito tal cosa. Usted como puente con la lengua tiene que edificar con buenas piedras. Ah, mira, debe ser que contestó, pero dijo esto de ti. Entonces viene el chismecito. Entonces usted con buenos puentes puede decir, bueno, debe ser que estaba alterado, no te preocupes, pero como viene del otro, no viene de usted, el otro le está poniendo algo que a lo mejor usted no estuvo ahí y no sabe el contexto, usted tiene que preguntar. En ese momento que te dijo eso, estaba atravesando por alguna situación para llamarlo y darle consuelo. Usted puede preguntar con una pregunta retórica, no caer también en el chisme. Ah, sí, te dijo eso. Ah, bueno, y usted empieza a darle el puente de la lengua y ese puente de la lengua empieza a formar, no digo piedras, sino murallas, sino montañas. Y después para usted derrumbar ese puente cuesta mucho porque usted cayó en un chisme familiar o empresarial o de alguna institución. Usted primero asegúrese y haga preguntas. Y si usted ve que la persona siempre está chismeando, usted le puede decir a la persona, bueno, mira, si tú quieres y la persona necesita ayuda, avísame, la llamamos ahorita. No, o ese tipo de personas, lo que te voy a decir, prométeme antes de decirte lo que no se lo vas a comunicar a nadie. Tenemos que hacer como Sócrates. Lo que me vas a decir perjudica al otro. Lo que es verdad, tienes que hacerle preguntas. ¿Por qué la persona le está diciendo lo que te voy a decir? No se lo digas a nadie. Ahí hay una señal de amigdalitis para usted de la amígdala cerebral. ¡Epa! Si esta persona me está diciendo esto, puede ser un chisme. ¿Por qué no se lo puedo decir a nadie? Porque esta persona habla detrás del otro. Entonces no se comprometa para usted escuchar el chisme. Sí, sí, dime, dime, dime. Yo te prometo, no se lo digo a nadie. Wow, y dígame si le está revelando algo bastante fuerte y usted se da cuenta que usted no puede dormir con ese peso porque el otro le zumbó el paquete de la bolsita, se quedó tranquilo el otro y usted se va sin dormir porque le dejó una piedra fuerte. Entonces necesitamos hacer preguntas. Les pregunto yo hoy, ¿qué transición estás viviendo hoy y cómo puedes recorrerla sin perder la identidad que Dios ha formado en ti? ¿Reconoces lo que sientes? ¿Sabes decidir lo que construyes? Y cuando recibes, lo recibes de parte de Dios. Según estas preguntas, esta es una que me encanta. ¿Qué piedra de transición necesitas poner en el día de hoy para crear puentes de armonía, de fe, de amor y de respeto y perdón?